Listo ya. Bueno, entonces el tema que nosotros venimos hablando, pues recordamos cómo es que se llama. Convencimiento del juicio, del pecado. Convencimiento del juicio. Muy bien, mi hermano, muy bien, pastor. Pecado y juicio. Recordemos que ese es un lugar que cuando una persona no conoce a Jesús, ni conoce a Dios, Se nos voló. eso es lo que le va a acontecer a la persona, ¿no? Eso es lo que va a acontecer. Está establecido que entonces veníamos muera hablando. una sola vez y después viene el juicio. Sí, señor. Cuando una persona no conoce a Jesús, como ya lo hemos estado viendo, ¿sí? Que cuando ya empezamos a ver, pues, que fue el convencimiento de pecado, ¿sí? Que entra la muerte. Primeramente, pues, entró la muerte, que fue la muerte, ¿qué? Espiritual. Cuando ya el hombre, cuando recordamos que fue por la decisión del hombre que decide comer del fruto, fruto prohibido, entonces entra la muerte por primera vez al hombre, ¿sí? Que es la muerte espiritual donde todos, ya como hemos visto, nacimos todos muertos espiritualmente, ¿sí? Entonces, si alguien pudiera decirme como tal, hasta ahí, hasta el momento, ¿qué pudimos entender del tema que terminamos? Porque ahorita vamos a ver las bendiciones de una persona cuando, pues recordamos también que teníamos un cuestionario, ¿cierto? No lo terminamos. Falta un cuestionario para la pastora. El de falso y verdadero. Ajá. Cuando una persona conoce a Jesús, ha nacido de nuevo, va a permanecer con el Señor para siempre. Pastora, le falta la 11, la 12 y la 13 del cuestionario, para después Sí, empezar con falso y verdadero. Sí, señor, nos falta ese. Nos falta terminar estas preguntas. Entonces, antes de terminar estas preguntas, podemos hacer un resumen por amor de pronto a alguno de mis hermanos que no hayan podido estar en estos días. Vemos que de la primera muerte, la muerte espiritual; segundo, la muerte física; y tercero, la muerte perpetua. Hoy estuve averiguando sobre la cuestión de la perpetuidad y sobre la palabra eternidad, pero me quedaron en el teléfono, ¿ve? Sí, señor. No, quería hablar sobre eso. Sí, pero los tengo en el teléfono. Bueno, ¿quiénes van al juicio, al infierno, al lugar de tormento? Los que no reciben el evangelio, ¿sí? Según lo que dice la palabra, los que no están escritos en el libro, y todos aquellos que no se arrepienten prácticamente. Sí, señor. Se le fue el audio al pastor. Debe haber ido el audio. Ahora sí. Quité la cámara para poder, porque no se vaya la señal. Sí. En otro. Vamos a buscar. Entonces, ¿quién más quisiera darnos un repasito? Una retroalimentación.
¿Nadie más? Porque Bueno, bueno, yo podría agregar ahí en el convencimiento de juicio de qué o sea, qué significa la palabra convencimiento. Es estar seguros de algo, sin dudarlo. Que el objetivo es ser convencidos por el Ujú. Espíritu Santo, Ujú, ujú. de conocer las tres muertes, que son la Ajá. espiritual, la física y la perpetua. ujú, Ay, yo, por ejemplo, yo ahí pensaba que la muerte espiritual era la segunda muerte, y Ujú. no, es la primera. ¿Tenemos alguna duda sobre este tema? yo creo que no, porque ahí tenemos todos los versículos, yo copié todos los versículos, Apocalipsis 14:11, Apocalipsis 21:23, Apocalipsis, todos los versículos que nos hablan de la condenación, del lugar, Su merced, pensé que era y quiénes son los que van allá. Ujú, exactamente. Exactamente, no, exactamente. sí, Pudimos ver nosotros que cuando empezamos que recordemos que el infierno, no es que nosotros digamos que vayamos a estar, digamos, ahí a tener como ese susto, sino es a ver el milagro y la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, que ha enviado a su Hijo para poder ponerlo en el lugar de nosotros y nosotros podamos escapar de este lugar. Entonces, a nosotros ver esa misericordia de Dios, eso nos mueve a nosotros más a que a nosotros realmente cada día poder agradar a Dios, ¿no? Cada día nosotros poder darle ese lugar y poder nosotros creer en este sacrificio tan completo que hizo Jesús. Porque ujú, recordemos nosotros que vimos el tema así explicado, ¿cierto? Que es primeramente que fue la muerte espiritual, que fue la consecuencia por el cual el hombre nació separado de Dios, ¿sí? Entonces el hombre, todos nacimos muertos espiritualmente, de ahí después de la muerte de un hombre que era una persona pues que no conoce a Dios, ¿no? Ya ujú, después la persona muere físicamente y recordemos que cuando muere físicamente, ¿qué pasa? El cuerpo pues queda allí en la tumba y el alma y el espíritu van a un lugar que primeramente se llama pues Hades, ¿sí? ujú, Y en este lugar la persona dice que tiene allí todos los sentidos. Cuando leímos la, allí en San lo del rico Lucas. Lázaro, Ujú, después allí en Lucas, ¿sí? Después dice que posteriormente la persona de allí dice que la persona allí va a ser, posteriormente va a resucitar para ser juzgada y va a ser lanzado al infierno, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, ujú, recordemos en este momento que las personas cuando una persona no conoce a Jesús y no nace de nuevo, eso es lo que le va a acontecer, ¿sí? Entonces, dice que la persona, dice que todos vamos a resucitar, ¿sí? Unos para condenación y otros para vida eterna. eterna. ¿Sí? Entonces, al ver todas estas cosas, uno ve el amor de Dios, ve el amor de Dios tan grande en medio de nosotros, que ha tenido para nosotros, ¿sí? Para nuestras, porque si nosotros, Sí, uno se pone a pensar, cuando el Señor le enseña a uno este tema,
uno empieza a mirar qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos muerto unos meses atrás, unos años atrás. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con nuestra vida, con nuestra alma? Solo no esperaba la ¿Sí? condenación. Si nosotros hubiéramos partido, ¿sí? Perdidos, ¿sí? Porque es un milagro y es un privilegio que nosotros hayamos sido escogidos para estar Amén. estar nosotros preparándonos y conociendo este tema, ¿sí? Pero nosotros estar conociendo este tema, podemos ver el amor tan grande que el Señor ha tenido con nosotros. Profe, perdona, interrumpo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora. Profe, las personas que ya han muerto, ellas en algún momento conocieron del Evangelio. Pues eso sí no lo sabemos, ¿sí? Solo Dios lo sabe, porque pues uno no puede decir quién se salvó y quién se perdió, solo Dios sabe si esa persona conoció o si esa persona no conoció. Pero sea, si la persona no O sea, conoció, perdón, pastora, o sea, a lo que voy es esto, o sea, todas las personas antes de morir tienen que haber oído algo, ¿cierto? Pues, tienen que haber oído el Evangelio y haber creído en el corazón y pues de hecho pues nada, haber nacido de nuevo. o sea, nadie ha muerto ignorantemente. Pues esa parte, digamos, dice que de una u otra manera siempre el Señor ha hablado, ¿sí? Ha hablado, pues, su palabra siempre ha estado. Y en estos días, en estos tiempos, nosotros tenemos ya, en estos tiempos, la escritura ya está descargada en la tecnología, en el celular, ¿sí? Ya se hacen muchas transmisiones, ya se habla mucho de la necesidad de nosotros prepararnos, ¿sí? Porque lo que Jesús vino a hacer y lo que Jesús ha hablado desde siempre, desde que Él estuvo acá en la tierra, dice que vino a hacer la campaña preventiva contra el infierno. ¿Sí? La campaña preventiva de que nosotros, para evitar que toda la humanidad vayamos al infierno. O sea, que Él vino a dar a conocer, que nosotros conozcamos que existe ese lugar de denunciar, como por decir cuando, por ejemplo, que se anuncia algo por micrófonos, pero no quiere decir que pues Él empezó a hablar así por micrófonos, sino como es un ejemplo, ¿no? Que se empieza a decir esto y lo otro, una propaganda. Jesús empezó siempre, cuando empezamos nosotros leemos ahí el Nuevo Testamento, vemos cuando Él estaba ahí siempre refiriéndose que nosotros debemos arrepentirnos porque pues realmente este lugar sí es real, ¿sí? Pero es la necesidad de que nosotros... Pastora, hay una parte en Hebreos, cuando comienza Hebreos, ¿me escucha? Sí, señor, sí le estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí le escuchamos. Muy bien. Ajá. Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por los profetas, por los patriarcas, por los reyes, etcétera, etcétera, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. O sea, siempre Dios ha dado la oportunidad de que el hombre conozca lo bueno y lo malo y la consecuencia de lo bueno y la consecuencia de lo malo. Inclusive antes de la ley también existía la ley de la conciencia y siempre el hombre ha sido consciente de que hay una condenación, que hay un juicio y que hay un castigo para el que hace lo malo. Y más en estos tiempos, como está diciendo usted, eso es lógico que una persona de una forma directa o indirecta, pero ha escuchado el evangelio, ha escuchado la palabra. ¿Sí? Inclusive a la persona antes de conocer el evangelio, la gente que tiene una religión, cualquiera que sea, siempre está hablando de Dios y siempre está dando las directrices acerca de lo que es la salvación.
porque en la católica, a pesar de los errores y toda esa cuestión, siempre nos enseñaron que había un juicio, ¿sí? En el credo nomás uno, y en las oraciones y todo eso, nos da a entender que hay un Dios y que le debemos obedecer, y que si es desobediente, le espera el juicio, ¿sí? Que desde luego que ya en el Evangelio nosotros entendemos de una forma clara, transparente, lo que es el Evangelio y lo que es la salvación y la condenación. Hermana, para hacer de pronto con respecto a la pregunta que hizo la Amén. hermanita ahorita, es que Sí, ella, señor. me escuchan ahí, ella de pronto manifiesta la pregunta que ella hace, es que si en algún momento alguien ha muerto en ignorancia desconociendo a Dios o desconociendo el Evangelio, fue la pregunta que Tremenda ella hizo, discusión de Correcto. ser- ¿sí? Entonces, ¿qué es lo de la señal. qué es lo poco que yo conozco del tema? Y es que por eso una de las razones que Jesucristo decía, id y hacer, id y llevad mi palabra, porque antes de Jesucristo, como decía el pastor ahorita, claro, siempre hubo el tema de la conciencia, siempre hubo el tema del libre albedrío, pero la palabra también nos indica que muchos de esos murieron sin haberlo visto, pero con la esperanza de, ¿sí? De recibir a un Salvador. Pero hoy en día podemos ver que, si bien es cierto la tecnología globaliza el mundo, hay lugares de la tierra que no tienen esta posibilidad, ¿sí? Que no tienen ni siquiera la posibilidad de, no conocen qué es internet, no conocen qué es una cámara fotográfica, no conocen, o sea, están tan apartados de la cultura del ayón del siglo, que ellos podrían llegar a morir en la ignorancia. Y esto lo podemos ver a través de tantas tribus en el África, ¿sí? O en lugares tan recónditos donde no llega la tecnología, donde no llegan los medios de comunicación, donde no llegan las plataformas, y esas personas de una u otra forma, si el Señor Jesucristo viniese mañana por su iglesia, pues muchos de estas personas yo podría creer que van a morir en ignorancia, porque hay misioneros que no han llegado a estos lugares. O sea, el evangelio no ha llegado a estos lugares. Entonces podrían morir en la ignorancia. Gracias. ¿Aló? Te digo aló. Yo es que, hermanito, muchas gracias. Pues también nosotros podemos ver aquí en Romanos 1:20. Desde antesito, puede ser desde el 18. Si alguien quisiera leerlo. Y miramos ahí lo que dice el versículo. ¿Alguien lo tiene? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos Amén. Amén. Porfa, me regalas el versículo, es que no lo vi ahorita muy bien. Romanos de 1 hasta 20. Dice ahí, cuando dice en Romanos 1:20, podemos nosotros ver ahí que dice que por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. O sea que nosotros no, dice que ninguno tendrá excusa de haber conocido a Dios, ¿sí? Porque podemos conocerlo por las cosas visibles desde su creación, su eterno poder, su deidad, ¿sí? O sea que no hay excusa, porque el hombre, su conciencia le acusa de que está bien y de que está mal, ¿sí?
Entonces nosotros Claro. no podemos tener excusa de que no hayamos conocido a Dios nunca, ¿sí? Ninguna persona podrá decir que haya esa excusa porque aquí pues lo está diciendo el Señor en su palabra, ¿sí? Entonces es nomás en estos tiempos o en todo el tiempo siempre podemos ver que Dios creó las cosas, todo ha sido creado por Él, todo ha sido de Él, ¿sí? Entonces, nosotros al ver, digamos, la creación, al ver todas las cosas, estamos viendo, ahí estamos conociendo a Dios, ¿sí? Cuando podemos ver su creación, podemos ver sus maravillas, sus estrellas, su luna, su sol, su agua, todo esto, al nosotros verlo, entonces estamos conociendo que esto fue hecho por alguien, Sí. ¿sí? Alguien tiene un poder que no lo podremos alcanzar ninguna persona, ¿sí? Entonces, o sea, tiene esa conciencia de que sí está bien y de que no está bien, ¿sí? Y una cosita adicional, hermana. Con este versículo, el pastor hace un momentico decía que él había averiguado con respecto a la eternidad, el concepto de eternidad. Y es difícil encontrar un término o una definición natural de lo que es eternidad, porque si al concepto de eternidad le ponemos tiempo, eso ya no es tiempo, eso ya es un tiempo largo o un tiempo muy largo. Pero por eso la palabra nos dice que Él nos regaló, o sea, el foco por donde nosotros podemos entender, ¿sí?, su eterno poder y deidad es a través de la creación, porque hay conceptos de Dios o hay términos que no tienen una definición exacta para Dios, ¿sí?, para con Dios. O sea, el hombre a veces no tiene cómo determinar eternidad. Definan eternidad. Es difícil encontrar una definición certera humanamente que no nos hable sino de un tiempo muy largo, de un tiempo muy extenso, porque todo lo que hablemos de Dios, definir eternidad, que solamente le corresponde a Él, es algo que no tiene una definición. Perdón, hay una parte donde yo encontré que da un ejemplo de lo que Por es el ejemplo, amor eterno, ¿sí? Que Dios, porque el amor de Dios nunca falla, nunca termina, el amor nunca eterno. termina. Ajá. Exacto. El amor de Dios. Dios nos ama dice con su amor eterno, o Con su sea, amor que eterno. siempre, Exactamente. ¿sí? Por eso nosotros Ajá. hoy en día nosotros no tenemos excusa tampoco y nosotros lo estamos conociendo por medio de su Hijo Jesús. ¿Sí? Entonces, si Ese amor nosotros infinito. conocemos a Jesús, conocemos a Dios, ¿sí? Porque Jesús, conocemos a Dios Padre, ¿sí? Conocemos al Padre, porque Jesús nos da a conocer al Padre, ¿sí? Porque él siempre dijo que él siempre hablaba, él nunca hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre le decía, ¿sí? Entonces, pues, damos gracias a Dios de verdad por cada una de esta oportunidad que Dios nos da cada día de estar conociendo esta verdad, conociendo a su Hijo, que es trascendental para nuestra salvación. Ahora vamos a estar viendo, dice que cuando una persona conoce a Jesús, ha nacido de nuevo y permanece en el Señor, hasta el momento de su muerte, obtiene los siguientes beneficios. Vemos aquí que cuando una persona conoce a Jesús, ¿sí? Dice que lo conoce y ha nacido de nuevo y permanece, está permanente hasta el final, hasta el momento de su muerte, va a obtener unos beneficios, así como una persona que se muere sin haber conocido a Jesús, sí, que ya vimos que quiénes son los que van a ir a este lugar. También una persona que conoce a Jesús también obtiene unos Los que beneficios. no reciben el evangelio, los que no fueron fieles. Entonces miremos acá. Entonces dice que su alma estará siempre con Cristo. Con ¿Sí? Cristo. Su alma va a estar Amén. siempre
siempre con el Señor. Cuando una persona conoce a Jesús. Vemos aquí, vamos acá el versículo. Dice, porque de ambas cosas estoy seguro, que es en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que cuando una persona conoce a Jesús, cuando una persona muere conociendo al Señor, va a estar siempre allí con el Señor. Su alma va a estar allí en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice también, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, porque el Señor, no sé el versículo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Estamos esperando un evento. Nosotros estamos esperando un evento que es el evento que por el cual nos estamos preparando todos, que es el evento que va a haber del arrebatamiento, ¿no? Donde va a ser, donde el Señor viene por su iglesia, ¿sí? Y están preparados por los nacidos de nuevo, ¿sí? Dice que Él viene por su iglesia. Entonces, es un evento que va a haber para la iglesia, para los nacidos de nuevo, para los que han permanecido en el Señor, ¿sí? Entonces dice entonces dice ahí que si la persona, dice que para los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que si la persona murió conociendo al Señor, su alma, su cuerpo está en la tumba, pero su alma y su espíritu están en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, este día van a resucitar primero ellos. Y luego, los que nos hayamos quedado vivos, estemos vivos, vamos también a resucitar, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el Señor. Dice que allí se reunirá con Jesús en las nubes, ¿sí? Dice, se reunirá con Jesús en las nubes. Ahí vemos el versículo. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? O sea que si la persona murió conociendo al Señor, va a ser resucitada, ¿sí? Allí se reunirá con el Señor allí en las nubes. Luego los que hayamos quedado, seremos también arrebatados juntamente con ellos y estaremos juntamente con ellos allí en las nubes y recibiremos el Señor allí en el aire. Dice que es una nube, pero no estas nubes que nosotros vemos, vemos así que salen. Es unas nubes muy especiales, unas nubes de gloria. ¿Sí? Entonces dice que después de esto estaremos en las bodas del Cordero. ¿Sí? En las bodas del Cordero. Cuando dice las bodas del Cordero, recordemos que, le muestro acá el versículo, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados
el ángel me dijo, y es que bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién sería esa esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Nosotros? Nosotros, La los iglesia, escogidos. sí. Ajá, la iglesia es la esposa. ¿Sí? Entonces el Señor dice que cuando dice que gocémonos y alegremos, demos gloria, o sea que debemos ser bienaventurados, porque dice, y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? O sea que, ¿y qué es una persona bienaventurada? Recordamos cuando hablábamos de la palabra bienaventurado. ¿Sí recuerdan? Es una persona con buen viento, o sea, con todas las cosas buenas a favor. Ajá, dice que una persona bienaventurada es aquella que está dichosa, feliz, ¿sí? Que está gozosa, que está contenta, es una persona bienaventurada y nosotros somos bienaventurados, entonces debemos estar dichosos, felices, contentos, alegres, a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado es doblemente feliz. Ajá, Somos felices. felices aquí y felices allá. Nosotros debemos estar gozosos y felices que que pronto todas las situaciones, cuando nosotros estemos allí en el reino de los cielos, vamos a decir, con la ayuda de Dios, ¿no? Valió la pena. Valió la pena todo lo que decidí allí en la tierra para mi salvación, para la de mi familia. Valió la pena es haber trasnochado, valió la pena haber apartado este tiempo para el Señor, valió la pena, valió la pena todo lo que decidí apartarme para el Señor y ponerlo en el primer lugar. Valió la pena haber leído la palabra de Dios, valió la pena haber sido hombres y mujeres de oración, valió la pena haber conocido a Jesús. Y ahorita nosotros nos debemos de sentir así, esas personas gozosas, porque ¿cuántas personas no conocen esta verdad? ¿Sí? ¿Cuántas personas de pronto no saben que va a haber un arrebatamiento? Por ejemplo, digamos como estábamos nosotros, ¿no? Que por la misericordia de Dios nos envió y nos compartió la verdad por medio de otra persona, y el Espíritu Santo viene y nos convenció y nosotros estamos preparándonos para estas bodas. ¿Sí? Si no, nosotros estaríamos también por allá en estos momentos haciendo otras cosas. En estos momentos estaríamos, ni siquiera estaríamos sacando el tiempo, ni siquiera sabríamos ni siquiera orar, ni siquiera hubiéramos leído la palabra de Dios. ¿Sí? Pero el Señor nos ha hecho esta invitación. Entonces debemos estar gozosos, felices, alegres, porque somos bienaventurados. Somos esos bienaventurados que el Señor ha escogido y sigue escogiendo y sigue llamando a las familias a esta boda, a esta gran cena. Él sigue llamando a las familias y se dice que estas son palabras verdaderas de Dios. Está queriendo decir que sí es verdad que esto va a pasar. Esto sí va a pasar, es verdad, ¿sí?
porque cuando habla ahí cuando habla ahí del arrebatamiento, cuando habla de que en Primera de Tesalonicenses ahí, cuando nos está hablando, nosotros debemos estarnos preparando para ese día, o si el Señor nos llama antes, porque pues nosotros no tenemos la vida comprada, ¿no? Nuestra vida, nosotros no tenemos la vida comprada. Y el Señor nos ha comprado a precio de sangre, a precio de vida, por medio de su Hijo Jesús. ¿Sí? Nos compró, pero nosotros son los que decidimos, nosotros son los que decimos, porque ya alguien ya pagó por nosotros. Nosotros ahora ya nos toca más fácil. ¿Sí? No sé si quieren, vamos a leer aquí un poquito Primera de Tesalonicenses 4, 17. Dice ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Entonces vemos ahí que va a acontecer un evento por el cual nosotros nos estamos preparando. ¿Sí? Para nosotros ser partícipes y poder ser dignos de ser parte en las bodas del Cordero. ¿Sí? Dice también acá que estará en luego dice que allí la persona estará en el tribunal de Cristo para recibir la recompensa. Después de que ya ha estado allí en las bodas del Cordero, luego la persona de allí va a estar en el tribunal de Cristo para recibir la recompensa de la motivación por la cual haya hecho las cosas aquí en la tierra. ¿Sí? Dice, y si la obra de alguno se quemare y sufriere pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, aunque así como por porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Entonces, sea bueno o sea malo, dice ahí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál fue la motivación por el cual la persona dio un vaso de agua, dio un plato de comida, enseñó el evangelio? ¿Cuál fue la motivación? Porque allí se va a estar probando la motivación a las personas. Aquí está hablando a los salvos, ¿no? Porque recordemos que el juicio para las personas que se pierden, ya lo hablamos, ¿sí? También dice que
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que fueron salvos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá a él. No se van a perder. Reafirma que lo que hará con nosotros. Traerá con Jesús a los que fueron salvos. Está confirmando la salvación. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos que sí lo hizo. ¿Sí? Con Jesús tenemos la certeza que si Jesús lo hizo, que si Él lo hizo con Jesús, también lo hará con nosotros. Entonces tenemos nosotros esa certeza que vamos a hacer, también también nos va a resucitar a nosotros. ¿Sí? Tenemos esa certeza que lo hará así con nosotros. También dice que estará siempre con el Señor. La persona va a estar siempre con el Señor. ¿Sí? Dice, ya leímos acá el versículo que dice que luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. También dice que regresará con Jesús en la segunda venida. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le siguieron en caballos blancos. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando dice colores blancos, dice que quiere decir que allí hay otros colores. Entonces, también vemos acá también que dice que reinará con Cristo 1000 años en la tierra. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vendrán con Jesús. Esto ya es otro evento que va a suceder en el periodo milenial. Bueno, dice que estará en la gran ciudad. O sea, aquí vamos a ver qué dice. Ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces vemos aquí que va a haber que descenderá el cielo, o sea, un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, podemos ver aquí lo que le va a acontecer a las personas que tienen el beneficio que tenemos, ¿no? Porque nos debemos incluir con la ayuda de Dios, nos ayude. Eso es lo que le acontecerá a una persona que conoce a Jesús, ha nacido de nuevo, permanece en el Señor hasta el momento de su muerte y obtiene estos beneficios. ¿Sí? Entonces vemos aquí nosotros la necesidad de conocer a Jesús. ¿Sí? De que si nosotros no conocemos a la persona de Jesús, no conocemos todo su sacrificio, su vida, para nosotros
evitar que fuéramos allí, su obediencia, sus sacrificios, su sangre derramada, porque Dios con su amor eterno, como hablaba el pastor, Jesús vino a evitar que vayamos a este lugar de condenación. Dice que entonces Jesús vino, Dios lo envió, dice que a salvarnos del gusano que nunca muere, a salvarnos del fuego que no se apaga, a salvarnos de las tinieblas de afuera, de la enfermedad que rodeará su piel, de que sean desgastadas sus fuerzas, ¿sí? De comerse su propia carne. Vino Él a salvarnos de todas estas cosas que van a acontecer allí en ese lugar donde las personas van a ser allí juzgadas y condenadas, ¿sí? Como los hombres se rebelaron pues contra Dios, las personas que se rebelaron pues dice que se ganan ese lugar. Por eso es que dice que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado su unigénito hijo, nos dio a su único hijo para que nosotros seamos salvos de ese lugar de tormento. Entonces es como estos temas son, nosotros necesitamos conocer a Jesús como lo dicen las escrituras, no como lo dice el pastor, no como lo dice el hermano, la pastora, sino como lo dice las escrituras. Y las escrituras nos habla de que existe un lugar de tormento, ¿cierto? Existe el infierno. Y nos habla también de que necesitamos nosotros conocerlo. Y necesitamos nosotros escapar y estar estar preparados para el día de que el Señor vendrá por su iglesia, ¿sí? Que viendo cada día lo que pasa, lo que sucede, dice que al ver todas estas señales cumplidas, vemos que su palabra se sigue cumpliendo y que el día pues no es muy lejano. Entonces, cuando el Señor nos hace esta campaña preventiva, es para nosotros ver su misericordia, su amor, de decir, uy, qué grande amor el Señor, viéndonos que estamos perdidos, viéndonos que estamos allí apartados de Él, muertos espiritualmente, nos quiso dar otra oportunidad para el que quiere, porque dice que no va a obligar a nadie. ¿Sí? Y Él no hizo sección de personas, no mandó a Jesús por uno ni por dos, sino que lo hizo. Jesús vino y se llevó el pecado de todos nosotros y fue a la vez y pagó por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer? Lo más fácil, porque ya Él se ha llevado todas estas cosas, todo el pecado, ¿sí? Entonces, como Dios no hizo sección de personas y no quiere que nadie se pierda, entonces nos ha dado la oportunidad a todos que todos lo podamos conocer. Ahora nosotros somos los que decimos, queremos conocer a Jesús, queremos escapar de ese lugar de tormento, queremos estar algún día allí con el Señor en la boda del Cordero, queremos ser parte de estar allí en la Nueva Jerusalén, en esta tierra nueva, en este cielo nuevo. ¿Será que uno se pregunta, nos debemos preguntar cada uno, ¿no? Nosotros queremos que nuestra familia, que nuestros hijos, pero debemos estar haciendo algo, ¿sí? No solamente yo me voy a salvar porque ya. Sí, ya el Señor ganó por mí, ya pagó por mí, ya vino y me redimió. Entonces yo no debo hacer nada. Ya, listo. No, nosotros nos ha tocado lo más fácil. A Jesús le tocó lo más duro. A Jesús le tocó todo lo que nosotros empezar a ver, cuando empecemos ahorita a ver el convencimiento de justicia, perdón, vamos a ver todo lo que Jesús tuvo que hacer por amor a nosotros, sin cuestionar. Entonces, al ver nosotros el amor de Dios hacia la humanidad,
nosotros nos quedamos nosotros cortos, ¿sí? El Señor quiere que toda la humanidad, que todos nosotros, no es fácil la persona que le va a contestar lo que le va a pasar allí. Y fuera de eso, el que se va a quedar, porque apenas suceda el arrebatamiento, vienen unos juicios para la tierra, ¿sí? Vienen un tiempo de tribulación y gran tribulación. Las personas que se vayan a quedar, sino más esta situación de este virus ¿cómo se dice? Ha impactado o ha movido o bueno, ha afectado a todo el mundo. ¿Cómo será este tiempo de tribulación y gran tribulación donde van a suceder cosas que nunca habían sucedido? Y la gente, o sea, va a hacer juicios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros no vayamos a estar para esos tiempos perdidos, sino que la decisión que sea ahora de nosotros poderlo conocer, de nosotros poder decir, sí, Señor, yo necesito escapar de ese lugar de tormento con mis hijos, con mi familia, porque eso que hiciste por nosotros ha sido lo más maravilloso. Por eso nosotros el evangelio, sí que el evangelio del reino no se compra con el dinero, no se compra con, estaba poniendo a cargar acá esto que ya se me iba a descargar. No se compra con toda la plata del mundo. Es una perla que no tiene precio. No tiene precio. Nosotros no podríamos comprar la salvación por más dinero que tenga en el mundo. Dice que ganaría el hombre ganando. ¿Qué gana el hombre? Hay un versículo que dice ahí, ¿qué gana el hombre ganando el mundo y su alma perdida? ¿De qué le sirve al hombre si granjeare a todo el mundo y perdiere su alma? Exactamente, pastor. Muchas gracias. ¿Sí? Ujú. ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve? Si realmente todas las cosas nada nos vamos a llevar. Eso no quiere decir que el Señor no nos bendiga acá en la tierra, ¿no? Porque Jesús ganó todo eso también para que nosotros lo podamos tener, pero una cosa es tener las cosas, otra cosa es darle el primer lugar a las cosas Como el joven rico. de la tierra, ¿sí? ¿Cuántas personas tienen que dar? ¿Cuántas personas se pierden, como vimos en la historia del rico y Lázaro, ¿no? El rico se encargó de derrochar, de disfrutar su vida, de vivir una vida de perdición acá en la tierra, pero no se ponía a pensar en su alma, en su espíritu. Sí, o él pensó que por ser rico nunca se iba a morir. Nunca le iba a pasar nada, solamente a cualquier otra persona menos a él, porque de pronto, porque tenía el dinero, pero resulta que nosotros todos debemos estar preparados. Todos nos debemos preparar para esta salvación. Si nosotros lo creemos en el corazón, porque dice que esta doctrina dice que debe regir, eso, dice que la doctrina del infierno es algo que rige mi vida. Si yo lo creo en mi corazón, voy a ponerlo por obra, voy a empezar a prepararme, ¿no? Y si no lo creo en mi corazón, tal vez pues piensa que no va a ser así, o piense uno que no va a ser así, pero como el Espíritu de Dios nos convence de que este lugar sí es real, entonces nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Cuando nosotros vemos allá en Job, cómo nos describe ese lugar,
mejor dicho, nosotros necesitamos es prepararnos, ¿sí? Necesitamos estar preparados. Entonces vamos a hacer aquí las preguntas que nos quedaron pendientes. No sé, ¿está ahí alguna otra pregunta? Hola. Hola. ¿Sí me están oyendo bien? Sí, Sí, señora. señora. Sí, hermana, sí. Aquí estamos. No los oía y yo dije, ay, ¿qué pasó? Me quedé aquí hablando sola. Y yo dije, fueron. Se aburrieron del tema. No, realmente, de verdad, cuando uno el Señor le enseña en este tema, es un tema de verdad que nosotros todos ninguno debemos ignorarlo, ¿sí? Es un tema donde debemos nosotros prestarle atención, porque cada persona que cada persona que no conoce, o que cuando vimos ahí que quiénes son los que van a ir, es que los que no quisieron conocer el Evangelio, y el Evangelio pues es Jesús. Entonces, cada persona que muere va a caer a ese lugar, primeramente que se llama el Hades, y posteriormente va a ir ¿a dónde? Al infierno, después del juicio del gran trono blanco, ¿sí? Cuando ya sea enjuiciada. Y la persona va a ir a ese lugar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Pues que Dios nos ayude y nos guarde. Acá. Sí, hermanita, cuenta. Profe, pues acá con lo que usted nos ha explicado, pues yo entiendo que no es difícil ser salvos, sino mantenerse, ¿cierto? Permanecer. Ajá. Ay, Sí, Dios. señora, porque vemos ahí cuando dice ahí que, cuando vemos ahí donde dice que cuando una persona conoce a Jesús y ha nacido de nuevo y permanece en el Señor, ¿ah? Hasta el momento de su muerte, esta persona obtiene los siguientes beneficios. ¿Sí vimos los que acabamos de ver? Sí, señora. Si la persona permanece, pues porque dice que el Señor no sabe quién se va a perder ni quién se va a salvar, porque como nosotros los seres humanos, hoy queremos una cosa, mañana ya queremos otra. O sea que el Dios Todopoderoso no ¿Sí? sabe quién es, ¿no? Entonces él no es omnipotente. Porque No va a sí, saber. claro, lo que pasa es que como Dios nos ama tanto, Él no va a obligar a nadie. ¿Sí? Es que, El amor de Dios es perdón, tan grande. Sí, pastor. sí. Lo que pasa es que la Biblia es muy clara quién puede ser salvo y quién no es salvo. Porque la Ajá. Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Y hay Amén. muchos versículos donde hablan y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Toda persona que permanezca fiel hasta la muerte, sí, o sea, hasta la muerte o hasta cuando Cristo venga, se sabe que es salvo. Y la persona que desprecia, esté 50 años en el Evangelio y tire la toalla, se sabe que va a la condenación, porque de nada le sirve lo pasado, sino que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia muy claro. Entonces, de tal manera que en otras palabras, sí se sabe quién va a ser salvo y quién se condena. Porque el que es fiel, Pablo dice, tengo por cierto, sí, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sí, Entonces, o también dice que puede llevar uno una cantidad de tiempo queriendo decir que es salvo y no sea salvo, ¿no? Porque no es por el tiempo que lleve en la iglesia
porque puede Exacto. llevar 30, 40 años, 20 años, 15 años, Sí, pero si no conoce a Jesús, si no ha claro, nacido de nuevo, la persona se muere y se puede perder. Sí, claro. porque no es solamente no es por asistir a una iglesia, que Ujú. sí nos debemos congregar porque es un mandato que el Señor nos deja en su palabra. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, pero que no que por ir a la iglesia yo me voy a salvar, o que es por el que más ore, o que es por el Profe, que más haga obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, hermanita. Ujú. profe, sí, eso, sí, es que eso es que no sé cómo decirlo. Suéltela, suéltela, suéltela. Eso, o sea, ese es, por ejemplo, es como un, no sé, un sentimiento, no sé cómo decirlo, de hay que tener confianza y hay que hacer las cosas bien para ser salvos, ¿verdad? Y permanecer. Pero también viene ahí el dilema de que se puede estar engañando la persona. Sí, porque como vimos nosotros, cuando vimos el tema de convencimiento de pecado, cuando vimos el tema de los reinos, del reino donde nosotros Sí, nacimos, eso lo confronta a uno, ¿no? Lo pone a pensar cómo es que yo estoy reaccionando diariamente, qué naturaleza tengo yo. ¿Será que tengo naturaleza de pecado? Porque dice Jesús que por su fruto los conoceréis. De lo que habla la persona, eso hay otra tiene en parte el que usted corazón. también nos enseñó acerca del conocimiento. Sí, Sí. señor. Mm. Porque Otra si parte uno donde no dice la sabe, Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ajá, Sí, sí, pastor. Ujú. Sí, yo creo que yo iba como a ese punto, porque muchas Sí, personas, o sea, pues yo digo, muchas personas que de pronto aparentemente todo es súper, sí. exacto. súper, súper, pero entonces ahí es donde yo voy, que no se engañe uno porque pues, Estar engañado uno mismo. Porque cuando veamos el otro tema, el tema de qué es nacer de nuevo, de qué no es nacer de nuevo, que vamos a estar viendo, ahí Claro. nosotros vamos a poder ver desglosado paso a paso, vamos a poder nosotros analizar, claro, y vamos a verlo con ejemplos de la escritura. Entonces uno dice, claro, no, puede ser que yo estaba así, o yo era así, Claro. yo iba a la iglesia, pero cuando una persona va a la iglesia, en el momento allí se siente tranquila, levanta sus manos, siente ese gozo, pero llega a la casa y sigue en la misma condición de pelea, de contienda o de cosas no deben estar en uno. Pastora, yo tengo una duda. Uno se analiza, ¿no? Sí, señora. Sí. Lo que pasa es que sí nos has explicado y pues también dice en la palabra que quien no es nacido de nuevo no será salvo. Por decirlo, una persona porque muchas personas sí se bautizan o son nacidas de nuevo y pues siguen siendo la misma persona o por el camino se desvían y demás. O las personas que no alcanzan, digamos, por decirlo, que fallecen antes de ser nacidos de nuevo, pero que por decir, por lo que yo veo es un gran compromiso porque nacer de nuevo es ser un hombre nuevo en Nuevo, Cristo. Entonces nuevo es una totalmente gran en todo. responsabilidad, sí, de corazón, de todo. Entonces es algo que de verdad, si uno está con Cristo, es un compromiso. Y Entonces muchas personas de verdad se demoran en bautizarse o en ser de nuevo, pero por decirlo a una persona que sí está conociendo la palabra, que está tratando sí, de conocer más a Cristo, de acercarse más, porque es un tema bastante, es fácil, pero también hay que saber todo muy bien claro para hacer bien las cosas. Entonces, si Hermana alguien, por Caterine, decirlo así, hermana Caterine, sí, hay, señor. hay una, hay una parte muy importante. Yo predico este mensaje y últimamente le hemos hecho mucha énfasis. Cuando Pedro dio el mensaje, que él dijo, vosotros crucificáis y matasteis al de la vida, Jesucristo. Y la Biblia dice que ellos se sintieron compungidos y dijeron, Pedro, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepentidos y convertidos. Convertidos, para que sean Ahí es borrados. donde está
el meollo de las cuestiones. En la objetivo. iglesia, en las iglesias, hay mucha gente arrepentidas, pero no convertidos. Entonces, Sí, porque ahí es donde está el detalle. Es ¿se claro, acuerda donde cuando uno, hablamos del primer y segundo nacimiento que dice que la persona ajá, tiene que correcto, ahí convertirse, está, lógico. Y hay arrepentirse, muchos convertirse, volver ejemplos. a Dios? Hay varios pasos, pero si yo no me sé Ah, arrepentir, pero si yo no me sé sí, convertir, si yo no me sé volver a sí, Dios, puedo creer que ya lo hice y no lo haya hecho, claro, ¿sí? Entonces la Eso, necesidad a de eso claro. voy, pastora. Ese es el engaño. Si ve que, o dirá, hice tantas cosas, pero no he hecho otras, o sea, no está convertido, no le ha dado totalmente la espalda Ujú. a el pecado. Por eso, No, por eso en estos temas, ¿Y aunque los qué le estamos, parece, pastora? ¿Qué le parece cuando el Señor dice, sí, perdón, cuando dice el Señor que los quisiera, cuando dicen, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, sí, milagros, etcétera, etcétera, y el sí, Señor le dirá, no los conozco. ¿Por qué? Porque no eran convertidos, no nacieron de nuevo. sí, Ahí está. Hay muchas cosas y entre otras también. sí, dice ahí en Mateo, ¿no? Dice que mucho me dirán en aquel Ajá. día, Señor, Señor. Entonces lo encontramos acá. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Correcto. Padre que está en los cielos. Ujú. Muchos me dirán en aquel Eso día, es. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos Ujú. milagros. Le hace la pregunta. Ajá. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, ¿Qué tal es? apartados de maldad, Eso apartados es de mí, tremendo. hacedores de maldad. Ah, entonces Los de esta palabra está maldad. queriendo decir que Él conoce quiénes son sus hijos y quiénes no, ¿sí? Así como nosotros conocemos cuando Ajá. hay hartas personas y los hijos están allí en medio de esas personas, sabemos cuál es mi hijo, cuál es mi hija, cuál es el hijo, cuál, así mismo el Señor, porque puede ser que la persona esté allí que porque hace milagros, que porque echa fuera demonios, que porque el Señor ahí está respaldando su palabra, pero no respalda a la persona, ¿sí? Entonces Juanita, en aquel día muchas personas van a decir, Señor, pero si yo hice esto, Señor, pero si yo eché fuera demonios, Señor, pero si yo hice milagros. Entonces ve que no se trata de lo que se hace, se trata hermanita, de nacer de nuevo. discúlpeme, es que hay tantos pasajes. Recuerda, ¿qué le parece la ilustración de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 insensatas sabían que el esposo venía, habían escuchado y tenían que tener la lámpara llena, y sí, y de Exacto, aceite. Y vea que exacto. 5 se quedaron y después Por tocan eso y ya. a nosotros nos está llamando el Señor en estos tiempos a prepararnos, a ser esas vírgenes prudentes, a tener ese aceite de reserva, a prepararnos, a ser nacidos de nuevo, a pasar a ser hijos de Dios y a no, recuerda cuando vimos el primer nacimiento que nacimos, nosotros no nacimos Ajá. siendo de Dios, y Sí. nosotros creíamos que era así, éramos hijos de Dios, Es pero algo hacíamos las cosas que no eran de Dios. Entonces, si éramos hijos de Dios, no, porque lo hacíamos todo lo que iba en contra de Dios, éramos enemigos de Dios, y si éramos enemigos de Dios, no íbamos a entrar al reino de los cielos, y si nos hubiéramos muerto tiempos atrás, ¿dónde estaría en este momento el alma del espíritu y esperando la resurrección para ser condenados, echar allí, ser echados al infierno? Entonces es un milagro que nosotros estemos preparándonos, estemos conociendo esta verdad y que el Señor nos esté revelando, porque esto es de revelación. El Espíritu de Dios es el que revela esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nosotros nos disponemos al quererlo hacer cada día, pues el Señor nos lo da a conocer, ¿sí? Amén. Entonces, gracias a Dios le damos por esa oportunidad de verdad. Vamos a responder estas preguntas antes que se nos acaben los minutos que faltan. Para ya. Profe, una última pregunta. Sí, señora. Pastor. Bien pueda. Yo quiero saber cuál es la esperanza bienaventurada del cristiano. Es que tengo esa tarea y estoy buscando la respuesta. La bienaventuranza es la salvación, mi hermanita. Todos somos bien, o sea,
no es esa esperanza que tenemos todos de algún día poder resucitar, ser resucitados allí para estar allí en las bodas del Cordero. Por aquí en Primera de Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una... Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva a través de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es que dice? Primera de Pedro 1:3. Por medio de Jesús nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada. Como dijimos ahorita, bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. Entonces somos gozosos, alegres, felices porque tenemos una esperanza que nosotros vamos a estar por siempre con el Señor. Que nos hizo renacer para un... Sí. O sea que ¿quién fue el que lo hizo para que bendito nosotros el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Entonces esa es nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que es la esperanza que tenemos nosotros los que estamos conociendo. Estamos correcto. Conociendo. La esperanza es para todas las personas, ¿sí? Porque el Señor ha dado esta salvación a toda la humanidad. Entonces, a nosotros empezar a conocer y conocer esta verdad, ya tenemos una esperanza. Ese es el versículo 1, Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. O sea que muchos tienen esperanza, pero no una esperanza viva, una esperanza muerta en su propia vida, en su religión, etcétera, etcétera. Pero aquí dice una esperanza viva, que es a través de la resurrección. Una esperanza para salvación. Tenemos una esperanza para salvación porque al nosotros pasar de muerte a vida, porque recordemos si nacimos muertos espiritualmente, estábamos muertos en vida, que por eso es que hacíamos cosas que no le agradaban a Dios. Al nosotros pasar a la vida, a tener vida y vida en abundancia por medio de Jesús, ya tenemos esa esperanza que vamos a ser resucitados en el día postrero, ¿sí? Si vamos a ser resucitados en el día postrero, debemos estarnos preparando y ejercitando y estar, no estar gozosos, estar alegres que algún día lo vamos a, el Señor nos va a recoger, nos va a resucitar, en fin. Correcto. Entonces, Hermana Caterina, yo quiero simplemente hacer una acotación ahí un poquito con respecto a lo que dice el pastor. Y si de pronto a la hermana que haciendo la pregunta le sirve un poco. Muchas veces la bienaventuranza falla es en el por qué. Cuando nosotros nos preguntamos por qué yo soy cristiano, ¿cuál es mi por qué para yo estar hoy escuchando esta clase? ¿Cuál es mi por qué para yo asistir un domingo a un culto? ¿Cuál es el por qué para yo tener un tiempo apartado para Dios? ¿Cuál es el por qué para llorar? ¿Cuál es el por qué para yo ayunar? ¿Cuál es esa motivación que te lleva? ¿Cuál es el por qué que tú tienes para ser cristiano? ¿Sí? Y muchos hombres, tristemente, vemos que en los púlpitos, muchos hombres desvían el por qué. Tú eres cristiano porque tú mereces bendición, tú eres cristiano porque tú mereces prosperidad, tú eres cristiano porque tú mereces y las bienaventuranzas de Dios las ponen solamente a niveles materiales, económicos, financieros, de salud, pero no nos muestran no nos muestran la salvación, que es la que nos tiene que llevar a pensar en que tenemos que cambiar, en que tenemos que convertirnos. Entonces simplemente vemos el por qué somos cristianos, el por qué servimos en la iglesia, pero no vemos el por qué verdadero, sino que nos merecemos una buena vida y ya con eso es suficiente, pero es una vida en la tierra. Pero si tú lees la palabra te vas a dar cuenta que Dios te dice que tú no eres habitante de esta tierra, tú no perteneces a esta raza, ¿sí? Sí, porque aquí somos peregrinos. Somos peregrinos, somos pasajeros. Entonces, no debemos de permitir que se nos desenfoque el por qué o como si ya está haciendo una tarea allí, pregúntese por qué. ¿Cuál es su por qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que lo motiva a ir más allá? Y si realmente la pregunta o la respuesta a ese por qué no es la salvación, bueno, ahí ya tenemos que empezar a mirar de ahí para atrás. Sí, claro. Muy bien. Gracias a los tres.
Muchas gracias a los tres, muy queridos. Muchas Mm. gracias. Gracias a Dios que de verdad eres el que habla y nos da de verdad, eres que la prioridad y que de nosotros es prepararnos para la salvación, porque eso es lo que nos va, lo que vamos a es lo que nosotros necesitamos. Las cosas terrenales se necesitan, pero aquí se van a quedar, ¿sí? Entonces no nos vamos a ir con nada, ni siquiera la Sí. ropa que tenemos colocada, pero necesitamos darle ese primer lugar al Señor para que nos preparemos para la vida eterna, para ser resucitados en el día postrero, ¿sí? Amén. Porque pronto sucederá. Y qué bueno que venga el Señor, nos llame y todos podamos encontrarnos allí y decir que nos conocíamos acá en la tierra, ¿sí? Saber que usted era Julano, y poder decir que valió la pena todo lo que haya sucedido. Valió la pena si tocó trasnochar, valió la pena si en algún momento no pude, tuve que tal vez aguantar hambre por una otra situación, valió la pena tal cosa, valió la pena. Entonces, ahí vemos la recompensa de Dios, que es Hermanita, la salvación. Gracias hermana a Dios, Caterina, vamos a hacer las pastora, preguntas. perdona, Señor. yo quiero decir por último, hay nosotros como cristianos decimos somos salvos y la gente de afuera dice, ¿quién va a saber qué es ser salvo? Es muy interesante para el cristiano y lo que dijo la hermana tiene toda la razón. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo soy salvo? ¿Tengo la seguridad de la salvación? Eso es importante nosotros tener esa convicción, la certeza, la seguridad a través del Espíritu. Dice el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos Somos de hijos Dios, de Dios, que hemos exactamente. nacido de nuevo, claro. El Señor da testimonio a nosotros y somos hijos de Dios. Bueno, Correcto. pastor, entonces voy a empezar con su merced ya, que está ahí, gracias a Dios, aquí enfrente de mí. Entonces dice que contestemos falso o verdadero. Dice, cuando las personas mueren, todas van a descansar en la paz del Señor, falso o verdadero. Falso. Falso, ¿cierto? Porque no todas Claro, van a descansar. El uno es para para los pierden el católicos problema. se dice, descansó en la paz del Señor, dicen, pero eso no es así. No. No. Bueno, con mi hermanita Bianca, conteste falso o verdadero. ¿Todos finalmente al morir vamos a ir al cielo? Falso. Falso. Hermanita Marley, ¿la paga del pecado es la muerte? Verdadero. Verdadero. Mi hermanita Deyanira, ¿Dios es amor y no quiere que ninguno se pierda? Verdadero. Verdadero. Mi hermanito Guillermo, ¿el infierno es una invención del hombre para asustar a los demás? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Mi hermanito Luis, ¿el infierno es un lugar de tormento donde el gusano no muere? Verdadero. Verdadero. Mi hermanita Nayeli, ¿el Señor Jesús fue una de las personas que más habló de la existencia del infierno? Verdadero. Verdadero. Mi hermanita Élida, ¿el lago de fuego es el mismo infierno? Verdadero. 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 Mi hermanita Ángela, ¿el diablo, el anticristo, el falso profeta y los mentirosos y todos los que hacen maldad serán echados al lago de fuego y azufre? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces, muy bien. Le damos gracias a Dios porque pues hemos hoy terminado el tema de que es también muy trascendental. Y al nosotros mirar cada uno de estas preguntas y de esos temas, de verdad que es necesario prepararnos, ¿cierto? Es Amén. necesario. Cuando nosotros vemos esto de estas cosas que van a acontecer, Dios mío, es mejor que nos preparemos a tiempo, ¿sí?
Entonces, pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar que nos quedan ya 4 minuticos. Entonces, si alguien quisiera orar. Ya uno. Amén. Amén. Yo orar. Padre, en este momento te adoramos y te damos muchas gracias por la misericordia tuya de habernos revelado el misterio de la salvación. Gracias porque entre millones y millones y millones de personas hemos podido ser escogidos por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Dios, por la convicción de la salvación. Gracias, Dios, por estar seguros de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú velas por nosotros. Gracias, Señor, por interceder por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por el Espíritu Santo que está con nosotros en el día de hoy. Padre, yo pido una bendición para mis hermanos que están con nosotros, que estamos estudiando. Bendice nuestra hermana Catarine. Catarine sea cada día llena de conocimiento, de sabiduría, entendimiento, y que nosotros podamos aprender de tu palabra para que cada día nuestras vidas estén fortalecidas y firmes en la roca que es Jesucristo, que como Pablo dijo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, que podamos ser fieles hasta el último día de la existencia de nosotros, cuando tú mandes por nosotros en el lugar que estemos, a la hora que sea, estemos en paz contigo, Señor. O si tú vienes, Señor, salir al encuentro tuyo. Padre, que nuestro espíritu, nuestra alma esté tan convencida de que tú nos has perdonado, de que somos pueblo escogido, que pertenecemos al reino de los cielos. Señor, que somos tus hijos por tu misericordia. Padre, ayúdanos para que a través del poder del Espíritu Santo y la palabra podamos permanecer fieles. Señor, ayúdanos para que así como tu palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios en su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, ayúdanos para no dar lugar al diablo. Señor, ayúdanos para permanecer firme, así como tu palabra lo dice. Cada día nos exhorta a través de su siervo Pablo la estabilidad en la vida cristiana, que vale la pena, Señor, que lo que tú has preparado cuando tú antes de ascender a los cielos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que ya tenemos ese lugar preparado. Ayúdanos, Señor, para que el diablo no nos vaya a robar la salvación, que el diablo no vaya a desestabilizar nuestra vida cristiana, sino que cada día que pase estemos más cerca de ti, más convencidos de la realidad de lo que es Jesucristo para nosotros. Gracias, Dios, gracias por la salvación. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros. Gracias, Jesús, por ese amor tan inmenso que diste tu vida. Ahora mismo, pronto, estaremos celebrando un aniversario más de tu muerte, de la crucifixión y muerte y resurrección tuya. Ayúdanos, Dios, para compartir este mensaje, Señor. Lo que estamos aprendiendo, lo compartamos con los amigos. Señor, que no perdamos oportunidad, sino que siempre hablemos del amor y de la grandeza de Dios. Gracias, Jesús. Bendícenos con toda bendición espiritual y que tu Santo Espíritu sea llenándonos de paz, de alegría y felicidad. Y que esos frutos del Espíritu Santo puedan reahondar para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Bendícenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastores. Gracias.